Estimada Corina, comento tu trabajo mediante este video. Lo que teníamos que presentar era un árbol de problemas y lo que veo que has presentado aquí lo defino yo como una lluvia de ideas preliminar al árbol de problemas. Pero podemos hacer algunos comentarios. Primero, el problema central lo defines como o se plantea como la definición, discriminación y violencia mediática en género. Un problema es un problema cuando afecta a un grupo de personas, ¿sí? Cuando identificamos realmente dónde se da, en quiénes se da, cuándo se da, dónde se da, etc. ¿Sí? En ese sentido, una situación, esta es una situación, lo que has definido aquí, ¿sí? Es un enunciado, pero para que ese enunciado se transforme, sea un problema, debe tener mucho mayor nivel de especificidad, ¿ok? Entonces, faltan definir esos aspectos. Por un lado veo que has definido una serie de causas. Lo importante de la metodología de árbol de problemas es que te permite encontrar relaciones causales, de causa y efecto, entre los diferentes elementos que provocan este problema central. Y es importante para el análisis, ¿sí? Para saber efectivamente en qué nivel debemos de atacar o en qué nivel debemos desarrollar el proyecto para resolver el problema que está aquí. Entonces, cuando decimos falta de información disgregada por género, ¿okay? Entonces, si dices que falta es que no existe ningún tipo de información disgregada por género. Si eso no hay, es posible decirlo, pero si de pronto esa información es insuficiente, no es adecuada, no es adecuada a los públicos, no está bien enfocada, etc. En ese sentido, sí es un problema. Es un problema también cuando nuevamente se define cuál es la situación que consideramos problema, qué es la situación, quiénes se ven afectados por ese problema, dónde, cuándo, etc. ¿Sí? En la medida del posible, el dónde no es, el cuándo no es tan importante, pero lo que sí es importante es el qué, el quiénes y el dónde, ¿sí? El cuándo es posible ponerlo, vale para poner en referencia nuestro problema, porque siempre hay un marco de referencia temporal que también deberíamos de considerar, pero si el proyecto se va a desarrollar dentro de un año no es tan necesario. Pero bueno, desde mi punto de vista también es importante mencionar el marco temporal para saber cuándo se está dando ese problema. Ok, más problemas, más causas, mecanismos legales ineficientes para castigar los delitos contra el LE. ¿Sí? Ahora, hay un problema aquí o una limitación que siempre tenemos, es que nosotros conocemos el tema. Entonces, porque conocemos el tema, podemos de pronto plantear elementos y obviar cierta información porque consideramos que es más que suficiente o es bastante claro para nosotros. Pero recuerda que este árbol de problemas debe poder ser entendido por cualquier persona con un nivel medio de entendimiento que lo lea y lo pueda comprender. ¿Ok? Entonces, es importante que seamos claros al mayor nivel posible. Lo mismo para cada uno de estos elementos que has definido, se debe definir con la mayor especificidad cómo se debería definir también el problema central. También decimos que hay impunidad para perpetradores de la violencia de género. Ok, lo mismo, o sea, te voy a repetir lo mismo en realidad para todos los demás elementos que has definido. Lo que tienes que hacer a este nivel es cuáles son las 3 o 4 causas principales. Y acá obviamente tendrías que tú plantear de estas causas que has identificado cuáles son las más importantes y a su vez cuáles son las causas de esas causas. La profundidad del análisis obviamente depende de cada uno de ustedes, ¿sí? Ustedes pueden hacer el análisis tan profuso como ustedes deseen. Ahora, también es importante que recordemos que este problema central que hemos identificado, de pronto en el proceso del análisis nos damos cuenta que una de las causas podría ser un problema central, ¿sí? Porque de pronto ese problema es muy grande, escapa a nuestras capacidades o no es posible de resolverlo en el momento actual con los recursos que tenemos, y de pronto una de las causas podría ser un problema central. Lo que hacemos es subimos esa causa
al nivel de problema central y continuamos nuevamente el análisis. Ok, este tipo de proyectos, de pronto mi sugerencia es, como lo que se quiere hacer es un cambio de práctica, y ya hemos visto otro tipo de trabajos que tus compañeros han presentado a ese nivel o de esa forma. Es un proyecto de marketing social, ¿no? Lo que buscamos es cambiar una práctica, ¿sí? Entonces, puedes identificar diversos actores, sí, puedes identificar diversos actores y en función de esos actores enmarcar las diferentes causas que podrías encontrar. Por ejemplo, habrá causas que están vinculadas a los temas de las autoridades, sí, que las autoridades tienen que cumplir un rol. Habrán causas que tienen que ver con estas personas que están sufriendo esta discriminación por parte de esta discriminación de género, ¿ok? Obviamente tendría que comprender o tendría que conocer en mucho mayor detalle el tema que tú estás presentando para poder darte una idea más clara, ¿sí? Te estoy dando ideas generales en este momento. Por otro lado, también habrán otros actores que puedan participar y que también son parte de este fenómeno, ¿sí? Que también podríamos plantear algunas causas a este nivel, ¿ok? ¿Cuáles son los efectos? La invisibilización de la violencia contra los periodistas, la violencia generalizada en México contra la libertad de expresión, la imagen mediática de las mujeres con estereotipos de género, falta de paridad de género en los medios de comunicación e indiferencia del gremio editorial ante las causas de género. Ok, entonces, los efectos me parece que los has planteado bastante bien. Ahora, ¿cuál sería el efecto final combinado de todos estos? ¿Sí? De pronto puede ser uno vinculado con el tema de el afianzamiento o el okay, entonces no vale la pena que repita todo lo mismo, todo lo que has puesto aquí, porque me parece que está correcto, ¿sí? Ahora, ¿cuál sería el efecto final? El efecto final de pronto podría ser uno de estos, pero en mayor grado, ¿sí? Por ejemplo, el tema de que la discriminación y violencia mediática de género en México en particular. Ahora, ¿dónde en México específicamente? Cuando hablas de violencia mediática, ¿de qué medios estamos hablando? Imagino que de la televisión, pero podría ser también periódicos, etcétera, ¿no? Los medios, incluso internet, ¿sí? Afianzan o perpetúan un modelo que refuerza estereotipos que son negativos para el desarrollo de las mujeres en este caso en particular. ¿Ok? Bueno, hasta aquí mis comentarios. Estos elementos que has identificado son importantes, pero lo que es importante también es que tengan una coherencia en función de un árbol. Como ya hemos visto en las guías tenemos ejemplos, en los documentos que se han enviado para el curso también tenemos elementos que te pueden ayudar. Si tienes el problema central, tienes una serie de causas, tienes efectos, y en función de eso ayuda a visualizarlo así porque se encuentran las relaciones causales entre los elementos que has identificado. Finalmente, cada uno de estos elementos puede ser extendido, puede ser comprendido en mayor detalle en el diagnóstico. ¿Okay? Bueno, hasta aquí mis comentarios y nos seguimos viendo en lo que nos queda de curso.